Querido don Antonio, ha tenido que hacer usted una pequeña pirueta dialéctica. Lo que pasa es que ha dicho una cosa al principio y otra cosa al final y además son contradictorias. Ha dicho que recortamos un 7,5 en sanidad, que recortamos un 8 no sé dónde, que recortamos un 8 no sé cuántos. Y entonces, ¿cómo es posible que recortando todo eso luego resulte que diga usted que éramos unos despilfarradores? Claro. ¿Cómo se casa acusar a los mismos de recortar y de despilfarrar? Me lo tendrá que contar. Me lo tendrá que contar, claro. Me lo tendrá que contar. Ahora soy yo un poquito mejor. Usted tiene siempre la costumbre de las propuestas estrellas, de los presupuestos históricos. Yo ya le he dicho muchas veces, señor Fernández, yo no quiero pasar a la historia por una estrella. Yo me conformo con ser candil en casa. Y esta casa se llama Extremadura. Ser candil en casa. Está siempre con las propuestas estrellas, con las estrellas del universo. Que yo no estoy haciendo este debate para ver qué dice mañana los periódicos en la portada. Que no, hombre, que no. Que estoy intentando a ver si mejoramos algo que se llama Extremadura, donde viven 1.100.000 ciudadanos que están pasando los canutas. Mientras nosotros mantenemos aquí un discurso de números y no de personas. Cuenta usted los 170.000 parados y cuenta usted de enero a ahora. Pero si le hubiera venido bien los últimos 3 meses, hubiera contado nada más que los últimos 3 meses, como hacen habitualmente. Yo sé que los parados no son solo responsabilidad de ustedes, lo sé, estoy harto de decirlo. Y creo que hay que tener un discurso muy calmado con este tema. Pero tuve que aguantar que fueran solo míos cuando yo gobernaba. Tuve que aguantar que fueran solo míos. Y les recuerdo, si ha tenido tiempo de leerse todo lo que se ha leído, porque venir a defender unos presupuestos del 2014, hablando de los del 2008, del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, tiene mandanga. ¿Qué seguridad tendrá usted los del 2014 que no se atreve casi ni a hablar de ellos? Respecto de la deuda histórica, me estaba usted como contestando como si no supiéramos, que eso reconozco a usted que le gusta mucho, eso de dar la sorpresita. Pues está claro, eso lo sabemos todos, ¿no? Si ustedes han metido 200 y el gobierno ha metido 40, los otros 160 tiene que ser reconocimiento de deuda. Eso es evidente. Eso no es ninguna sorpresa. ¿Cree usted de verdad que eso es una sorpresa para alguien? Claro, para mí desde luego no es ninguna sorpresa. Y ya digo, que como creo que históricamente estamos atravesando uno de los momentos más duros, que yo no estoy en contra de eso, que yo no estoy en contra. De lo que estoy en contra, pero no solo por mí, sino por todos los diputados y diputadas que han estado aquí durante todos estos años, es de que ustedes lo quieran patrimonializar. Dice usted, hombre, como una comisión mixta van a estar los grupos parlamentarios. ¿Cómo han estado siempre, señor Fernández? Siempre estuvieron. Cuando negociamos las transferencias de educación y de sanidad, me acuerdo perfectamente de estar allí el señor Cañada, sentado, y no me acuerdo quién estaba del PP. Estaban los grupos políticos en la comisión mixta. ¿Cómo no van a estar? Porque quien gobierna es la comunidad autónoma, quien gobierna es el gobierno, pero quien recibe unas competencias es la comunidad autónoma. Y no parece lógico que una negociación sobre la deuda histórica ustedes se empeñen en estar solos. Pero yo no me quiero apuntar nada. Si ustedes están pudiendo negociar eso, porque aquel señor que está allí, que es presidente de la Junta, y yo nos pusimos de acuerdo con el Estatuto de Autonomía para poner una fecha. Y yo no me lo he apuntado nunca. Yo no me lo apunté porque era un mérito compartido. Porque tenemos que aprender a apuntarnos las cosas en la primera persona del plural. No siempre el yo. Porque hay cosas que tienen mucha más fuerza cuanto que son conquistas colectivas. Y lo que podía ser una conquista colectiva, ustedes lo quieren patrimonializar, hagan lo que les dé la gana, pero sencillamente no me parece razonable. Y eso es posible que lo estén negociando ahora, porque el presidente hoy de la Junta, don José Antonio Monago, y yo nos pusimos de acuerdo en el interés general. Y subimos allí a la tribuna del Congreso a defender los intereses de Extremadura, no los del PP o los del PSOE, los de uno o los de otro. Y pusimos una fecha a la deuda histórica, y pusimos unos plazos a la disposición adicional primera. Parece como si tuvieran más interés de cobrar la deuda histórica que de darle en la cabeza con ella al Vara. Está muy bien, yo me alegro, ¿cómo no me voy a alegrar? Estaría bueno. ¿Ha criticado usted la enmienda a la totalidad? Señor Fernández. Con dureza ha criticado la enmienda a la totalidad. ¿Sabe usted cómo era la que me presentaron a mí en el 2009, 2010 y 2011? Esta hojita.
Una hojita. Pero le voy a decir más. Le voy a decir más. Era esta hojita. Y el año siguiente esta otra. ¿Sabe qué le pasa? Que eran las mismas. Le cambiaron la fecha. Las mismas. Una hojita. Sin una sola propuesta alternativa. Sin una sola propuesta alternativa. Nada más que la crítica por la crítica. ¿O es que las necesidades de consenso han surgido ahora? ¿O es que antes no había crisis? ¿No sabe usted cuánto cayó el PIB en el año 2008 y en el año 2009? Dice usted, es que hacen sus cuentas. No, no, yo la suya. Si yo me muevo con sus papeles. Ustedes dicen que hay un déficit. Un déficit de 210 millones entre ingresos y gastos corrientes. Es decir, para gastos de personal, gastos corrientes y gastos financieros. No soy yo el que lo dicen ustedes en los papeles. Que hay un déficit de 210 millones. Luego lo extraordinario que venga va a pagar el gasto corriente. Sí, hombre, está aquí la cuenta. Esto también es mentira. Si son papeles suyos. Entonces que todo es mentira. Dice usted, modificaciones de crédito. El problema, mire, y se lo digo con todo el respeto del mundo también, el problema es las modificaciones de crédito, que las hemos hecho todos. Primero, se nota, se percibe un exceso de modificaciones de crédito entre consejerías, entre secciones. Ya le adelanto y se lo pido a los otros grupos. Nosotros vamos a presentar una enmienda que limite las modificaciones de crédito. Por cierto, como hicieron ustedes, cuando dejamos de ser mayoría en el año 96. Que limite las modificaciones de crédito. Porque ustedes no pueden estar gobernando como si tuvieran mayoría absoluta sin tenerla. Pues claro, dice usted, hacemos las modificaciones de crédito con rigor. Sí, es con rigor. Sacar 3.500.000 de formación para el empleo y llevarlo a pagar nóminas de la educación permanente y a distancia no universitaria. Si se sacan de políticas de empleo para llevarla a pagar nóminas, pues coincido con usted que así es, ¿no? O cuando se llevan 225.000 euros y 138.000, que se quita de la imagen de Extremadura para llevarlo a publicidad y divulgación informativa. O cuando usted me dice, esto también es suyo, comprendo que a veces hay que hacer algunos papelones, decir que el día 5 de julio el Gobierno no había reconocido, pero si es un papel del Gobierno, que han publicado ustedes. Pero alma mía. Es un papel, Diario Oficial de Extremadura, página 16-158. Silencio, señor. No, pone arriba. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría de Estado de Presupuesto y Gastos. ¿Pero está aquí? Pues nada, tampoco no lo creemos. Por lo tanto, no estamos luchando contra los datos. No estamos luchando contra los datos. Ustedes están luchando contra la realidad. Y quieren hacer aparecer que la realidad es otra luchando contra los datos. Y usted fue al Consejo de Política Fiscal y Financiera y nos vendieron una milonga de que le habían permitido crecer para tener este año más déficit del que habían tenido el año pasado, cuando no era verdad. Y el Gobierno lo sabía y ustedes también. Respecto al endeudamiento. Usted sigue insistiendo, ahora ya, lo de hoy ya ha sido el remate de Trinidad, ya imputa el déficit de la brea caliente de los acopios de materiales del año 2012, ahora ya lo meten de la deuda directamente. Hombre. Mire, es imposible, se lo vuelvo a repetir una vez más, imposible que un Gobierno tenga un déficit del 30 de septiembre del 1,9 y lo lleve al 4,5 el 31 de diciembre. Es imposible. Imposible. Porque es un caso, eso sí que es histórico. Eso sí que es histórico. ¿Usted cree de verdad, señor Fernández, cree de verdad que es aceptable que estuviéramos en una situación tan catastrófica y ustedes en un mero año presupuestario la dejaran arreglada? Sí, hombre, pues ya llevamos 2 expansivos. El año pasado también eran expansivos. Y este año expansivo. Luego, ¿cómo puede una comunidad estar con presupuestos expansivos cuando estaba arruinada? ¿En un solo año presupuestario? ¿Cómo es posible que un déficit de 800 y pico millones, como usted dice, se corrija en el año siguiente con una reducción de 200? ¿Pero en qué cabeza entra eso? ¿En qué cabeza entra eso? Señor Fernández, silencio. Silencio, señoría. Le recuerdo que a lo largo de esta crisis,
a lo largo de esta crisis, que se inició en el año 2007, sobre todo en el verano del año 2008, ha habido momentos muy duros. No los están viviendo solo ustedes ahora, porque yo me pongo en su lugar, no sé si ustedes se pusieron en el mío. No los están viviendo solamente ahora, se vivieron anteriormente también. Es decir, en el año 2009 el PIB cayó 2,6. Cayó 2,6. Pero cuando el PIB cayó 2,6, España caía 3,8. Esa es la diferencia, que nosotros, con políticas que a ustedes no les gustan, y entiendo que no les gusten, intentamos acolchonar la economía para evitar la masiva destrucción del tejido productivo y del empleo. Y la clave está que cuando acaba la crisis, cuando acaba el gobierno, cuando nos vamos del gobierno, la legislatura la habíamos iniciado a 5 puntos de la media de paro de España y la acabamos a 2. La habíamos iniciado siendo la comunidad autónoma con más paro y dejamos detrás nuestra a 6 comunidades con más paro. Que les repito que eran Andalucía, Canarias, la comunidad murciana, la comunidad valenciana, Ceuta y Melilla. Tenían bastante más paro que nosotros. Ahora estamos otra vez ya en el furgón de cola. Entonces yo no me alegro de eso, señor Fernández. Si es que el problema de todo esto es creer que hemos venido a hacer aquí un debate de números. No, hemos venido a hacer un debate de política. Un debate de política. Yo no desprecio su política. No la comparto, pero no la desprecio. O sea, no desprecie usted la nuestra. Porque despreciar la política de los demás significa tener muy poco respeto por la propia. Significa tener muy poco respeto por la propia. Porque cuanto más necesites despreciar al contrario, menos confianza tienes en tus posibilidades. Cuanto más desprecias lo que dice el contrario, el adversario, nunca el enemigo, el adversario, cuanto más los desprecies, menos confianza tienes en ti mismo y más necesitas reforzar continuamente tu autoestima. Y yo tengo la sensación de que están ustedes en un permanente ejercicio de reforzamiento de su autoestima. Si el año que viene se cumple el que se crea empleo neto, le puedo asegurar que el primero que lo va a felicitar voy a ser yo. Se lo puedo asegurar. Pero el problema es que ustedes llegaron al gobierno en el año 2011 diciendo que lo primero era el empleo y que a los primeros 100 días presentarían un plan de empleo. Y en 2 años y medio nos hemos ido 60.000 parados más. Ese es el problema. Ese es el problema. Y le invito, para terminar, señor Fernández, le invito de verdad un día, si tiene tiempo, un fin de semana, se mete en casa, lea usted lo que se decía en este hemiciclo al presidente anterior, que nunca aspiró a ser una estrella, sino candil en casa. Vea lo que se le decía y vea con el respeto con el que ahora se trata a quien preside esta región. Busque y compare. Y si hace ese ejercicio algún día, luego lo hablamos. Y veremos quién estaba aquí intentando defender los intereses de Extremadura por encima de cualquier otra consideración y quién estaba queriendo hacer polvo al adversario. Yo le puedo asegurar que no solo el presidente, sino que el conjunto del Gobierno de Extremadura tiene todo mi respeto. Porque sé lo que se sufre y sé lo que cuesta estar allí donde están ustedes. Y porque sé lo difícil y lo complicado de la situación que estamos viviendo. Déjense ayudar, hermano mío, déjense ayudar. Gracias, señor presidente.